¿Qué tal, queridos amigos? Resulta que hay división de poderes en México. ¿No lo sabían? Pues fíjense que el gobierno está formado por tres poderes de la Unión: el legislativo, el judicial y desde luego el ejecutivo. Pero el ejecutivo absorbe a los otros dos poderes y hace con ellos lo que le da la gana. Pero resulta que el día de ayer, al fin, la oposición reaccionó en contra de la reforma eléctrica. Una reforma eléctrica que no se sustenta en las energías renovables que producen el agua, sobre todo el viento y el sol, sino que se sustenta en el uso del combustóleo, que es un residuo de la refinación del petróleo. Y esto es lo que contamina terriblemente al medio ambiente. De allí la oposición, no solo de los legisladores en la Cámara de Diputados el día de ayer, sino de muchos países que no están de acuerdo en que se siga usando el combustóleo como materia central para la generación de energía. Este es el meollo del asunto. Obviamente, los legisladores de oposición en México insistieron hasta el cansancio en que la reforma Bartlett, como yo le llamé desde el principio, y ahora ya todos le llaman reforma de Bartlett, está bien, porque él es el responsable directo de la redacción de esta ley totalmente fuera de época, caduca. Pues bien, los responsables de esta supuesta iniciativa insisten groseramente en que los diputados de la oposición actuaron de manera facciosa. Y algo más terrible: el presidente, el que se dice presidente de México, se atrevió a llamar traidores a los legisladores que se opusieron a la ley eléctrica y que impidieron que, como dice la Constitución, en caso de una reforma a esta, no pudieran lograr la mayoría calificada los esbirros diputados del presidente. Nunca en mis años de periodista, se los digo con toda franqueza, he sido crítico, recuérdenlo, de todos los presidentes, desde Echeverría hasta la fecha, y nunca había atestiguado un acto de lacayunería de los diputados hacia el presidente en funciones como el día de ayer. Fue vergonzoso que todas las curules en donde se encuentran los morenistas y sus aliados, los pobrecitos aliados de los morenistas, el Partido del Trabajo, encabezado con elementos de tan alta alcurnia como Gerardo Fernández Noroña, más bien pandillero, roñoso, y encabezados en la Comisión Federal de Electricidad como el ícono del Partido del Trabajo, el expriista, exgobernador de Puebla, exsecretario de Gobernación priista, Manuel Bartlett Díaz. Allí, en ese espectáculo grotesco de intereses cruzados, entrecruzados, porque habría que ver por qué lo tiene López Obrador en su gabinete. ¿Cuál es la deuda que tiene que pagar López Obrador por el silencio de Bartlett? ¿Qué es lo que se nos ha estado ocultando acerca de esta relación absolutamente perniciosa y absolutamente grotesca, casi una patología política? Desde esos escenarios se acusa a los diputados que ejercieron su independencia, su autonomía, con libertad, a pesar de las presiones del gobierno federal, a pesar de los insultos del gobierno federal, a pesar de la actitud verdaderamente vergonzosa de que no puede llamarse demócrata, porque un demócrata, sobre todo en funciones de presidente, tiene la obligación de aceptar el contrapeso del legislativo. Para eso está el legislativo, para evitar los abusos y los excesos del poder del presidente. Y si se vota a favor de una reforma
pues entonces se sigue adelante. Pero si se vota con los suficientes votos para evitar que la reforma sea aprobada, en este caso por una mayoría calificada, que tendría que haberse formado por 334 legisladores, de los cuales solo se alcanzaron por el grupo morenista, que llevaba un monigote con el aspecto de este llaverito que tengo aquí aplastado con una piedra de Andrés Manuel López Obrador, sacándolo en el Congreso. Eso no lo había yo visto nunca, que se exhibiera el retrato del presidente como la razón de ser para la actuación de los legisladores. Pero qué vergüenza, señores diputados de Morena, del PT, del Verde. Eso sí que es vergonzoso, que en lugar de definir su autonomía, se pliegan a las órdenes y a las instrucciones de un presidente malhadado que dice que goza de una popularidad porque obtuvo 31 millones de votos en el 2018, bajó a 20 en el 2021 y ahora en esa magra consulta sobre la revocación de mandato que él mismo boicoteó, logró, eso sí, acercar a 15,5 millones de mexicanos para que votaran por él. De esos 15 millones de mexicanos, 15, 16 cuando mucho, señores, la mayor parte eran adultos mayores que iban con bastones, en sillas de esas de ruedas, o bien con un enorme sacrificio, embarcados en ese acarreo inmundo que es herencia del peor priismo hegemónico de la historia, para que se hiciera el número necesario y creyera el presidente que la aprobación hacia él era nacional, porque a esos viejecitos se les dice, y se lo creen, que lo que reciben en bonos, dentro de unos días van a recibir un bono de 11,500 pesos, que para ellos es una fortuna. Esos que reciben el bono creen que deben agradecerle al presidente con su voluntad política. Es la mayor ruindad política que se ha visto en nuestro país en la historia. Cierto que en los gobiernos priistas hegemónicos se distribuían despensas y se distribuían bienes y se regalaban tambores y cornetas o juegos de béisbol, un bate con 3 o 4 manoplas y la pelota respectiva, como una especie de obtener la voluntad de los más ignorantes. Pero si queremos ahora caminar hacia la democracia, no podemos seguir haciendo uso de esas arbitrarias compraventas de voluntades. Ya México no está para experimentos, presidente López IV, porque es el cuarto López que desgraciadamente nos ha tocado en el poder. Un López que lamentablemente se ha olvidado de sus orígenes y lo único que busca es agraviar a todos aquellos que lo contradicen, como los 222 diputados del PAN, del PRD, del PRI y del Movimiento Ciudadano, que es el partido que más ha crecido en estos últimos meses. Movimiento Ciudadano que ya gobierna nada menos que Jalisco y Nuevo León, las dos entidades más productivas del país, también votaron en contra de la reforma energética, de la reforma eléctrica, de una reforma sustentada en los pies, que no tiene sentido. Pero no cantemos victoria. Miren ustedes, son tan rencorosos los que operan en Los Pinos, comenzando con este pobre diablo del Pigmento Ibarra, junto con otro de origen árabe, y esto no es despectivo para los árabes, pero los árabes que se vayan a gobernar Arabia, ¿no? No que estén haciendo de cabilderos del gobierno,
como ese al ja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 , Lipe Ramera, este sujeto execrable que se ha dado en calumniar a quienes opinamos en contra del presidente. Ya después vendrán otros tiempos y entonces esta historia va a variar. Pero más allá de esto, lo interesante es que finalmente la oposición se dio cuenta de que junta puede derrotar todos los intentos que tiene el presidente para llevar a cabo sus aviesos fines continuistas. Debo apuntar algo que me parece sumamente importante. Fuera de todo lo que parezca, el hecho de que la oposición le haya puesto una hasta aquí al presidente demuestra con claridad que el presidente tiene sus límites y que va a querer romperlos. ¡Ah! Pero no se va a dar por vencido. No dudo que comiencen a presionar a todos los mexicanos para exhibir a los diputados que votaron en contra de la reforma, que empiecen con elevar tarifas en algunos lugares. O bien, que comiencen los apagones por toda la República. Total, ya estamos acostumbrados. Pero ahora, digamos que con mayor rapidez, con menos lapso entre un apagón y otro, para que sintamos los mexicanos que la reforma eléctrica nos hubiera rescatado de los mismos. Como hacen, por ejemplo, ahora hablando de la sobresaturación del aeropuerto de Benito Juárez de la Ciudad de México, para tratar de hacerle ver al pueblo mexicano que hay que poner en funcionamiento el famoso aeropuerto Felipe Ángeles, la joya hasta hoy de la corona insana de López Obrador. Porque ya hablaremos también de los negocios laterales que existen alrededor del Tren Maya. No solamente es el agua, sino también lo que han desforestado en árboles que proveen de madera fina y que se van de Chiapas a Guatemala para ser vendidas a alto precio, la madera. Nos están saqueando los vividores de la política. Y todavía se atreve usted, presidente López Obrador, farsante, a decir que son traidores quienes se oponen a que usted cumpla con todos sus caprichos. Pues no, aunque yo no pertenezca a ninguno de esos partidos, ni quiero pertenecer, hoy sí me veo obligado a aplaudirlos, porque por primera vez han hecho función de oposición, en lugar de estar sentados dormitando en sus curules como muchos de los de Morena, que estuvieron, sí, alabando y elogiando al presidente y hablando de días históricos por la inauguración de un aeropuerto. Al rato también la inauguración de una carretera será un día histórico. Por favor, centrémonos en las cosas reales. No caigamos en el juego manipulador de López Obrador. López Obrador no tiene ningún derecho a llamar traidor a un diputado. A ninguno. Y mucho menos a un conjunto de 222 diputados. Casi la mitad de los que forman la Cámara de Diputados, por favor. Entonces la mitad de la Cámara de Diputados está compuesta por traidores porque no opinan igual que López Obrador, porque están defendiendo los recursos naturales de nuestro país, porque están defendiendo una actitud insana contra el medio ambiente que contrae todas las posibilidades de la energía solamente a una posibilidad, que es el uso del combustóleo. ¿Por eso son traidores? ¿Por evitar que se dañe al medio ambiente? ¿Por evitar que se contamine mucho más nuestro país por la generación de energía sucia? ¿Eso es lo que les hace ser traidores? ¿Por no obedecerlo a usted ciegamente, presidente, como sus lacayos de Morena y del Partido del Trabajo? Lacayos que serán juzgados terriblemente cuando cese su periodo gubernamental. Lástima que no pudimos sacarlo el domingo 14 de abril de allá, del domingo 10 de abril, perdón,
del palacio, de su comodidad, del palacio virreinal en el que habita. El domingo 10 de abril perdimos un juego, perdimos una batalla muy importante, pero no hemos perdido la historia. La historia está del lado de quienes hablamos con la voz de millones de mexicanos que defienden a su país de este autócrata que pretende estar por encima de los poderes de la Unión. No, señor, no lo vamos a permitir. Bien por la oposición en esta ocasión. Qué ridículo está haciendo usted, señor López IV, Su Alteza Serenísima. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.